buenos días amigos de Tus Propias Palabras. Para nosotros es un placer, para Astel Emprender con Valores, es un placer tener hoy aquí con nosotros y estar en la casa de una persona que nos está abriendo sus puertas y sabe mucho de México, de empresas y del ser humano. Estamos hablando del conductor, ahora economista, Pedro Solá. Pedro, muchísimas gracias. Al contrario, gracias por venir hasta acá. Antes que nada, te ofrezco una disculpa, la gripe no me ha dejado. Y entonces, ¿qué te puedo decir? Es complicadísimo. Yo debería haber sido médico, ahorita te podía yo realmente dar algún medicamento. Pedro, platícanos aquí algo muy importante. ¿De dónde surge Pedro Solá? Todos sabemos que es economista, pero más que nada, ahora ya sabemos que es un conductor, es alguien especialista en espectáculos. Sabemos mucho de la historia reciente de quizá del 97 para acá. Pero lo que se nos olvida es que voy a un servidor público que trabajó 27 años. Así es. Entonces platícanos un poquito en retrospectiva. Mira, mi vida, mi papá vino de España después de la guerra, en el 44 llegó a México, después de pasar unas situaciones tremendas en Europa, cuando salió, que terminó la guerra y la perdieron, el área republicana, se vino para acá, conoció a mi mamá, vivieron en Veracruz, yo nací ahí en el año 47, y poco tiempo después ya se vinieron para México. Mis papás fueron una pareja de mucho trabajo, los dos trabajaban, mi papá era ingeniero civil, mi mamá era secretaria, y así trabajaron toda la vida, y sobre todo para darnos lo mejor que pudieron hacer para mis hermanas y para mí, que es estudiamos en las mejores escuelas. Cosa que a mí me parece muy importante, porque yo creo que es la mejor herencia que los padres pueden dejar a los hijos. En esa época las mejores escuelas, yo estudié la primaria en una escuela que la mitad era en inglés y la mitad era español, y ahí aprendí el idioma inglés. La secundaria la estudié en una escuela francesa, entonces ahí aprendí francés. Y luego ya para la preparatoria y la universidad me fui a la escuela, a la prepa de la universidad y a la universidad, que en esa época la UNAM pues era la universidad más importante de América Latina. No digamos de México. En México la carrera de economía se daba en el Politécnico, en el Instituto Tecnológico de México y punto. Y en la UNAM, que en esa época era lo más importante, y aparte los maestros más importantes dentro de la rama de la economía en México estaban ahí. Yo de pronto, cuando estaba en la preparatoria, me hubiera gustado yo quería ser actor, pero pues no se dieron las condiciones, mi papá no estaba muy de acuerdo, y era una época, y yo estaba acostumbrado a acatar la instrucción paterna y materna absolutamente, así estábamos. Pero estudié economía en la UNAM, yo soy generación 1965-1969, terminamos en el 70 porque se nos atravesó la crisis del movimiento del 68, exactamente, que yo ya estaba trabajando en la Secretaría de Hacienda. Y te voy a contar cómo inicié mi trabajo allí. Mi mamá... Perdón, Pedro, nada más un comentario. Hablando de tu época estudiantil, ¿cómo te afecta el 2 de octubre del 68? Pues, sinceramente te digo, como yo no estaba muy metido en cuestiones, no estaba muy politizado en mi mente, me afectó como a todos los mexicanos. O sea, el saber que hubo esta masacre fue tremendo, sobre todo porque en donde yo trabajaba, en la Secretaría de Hacienda, una compañera que vivía en Tlatelolco, era madre soltera, tenía 2 hijos, el mayor de 15 años, ese día 2 de octubre salió por la tarde a comprar algo para que el hermanito merendara, lo pescó esta revuelta, y ella lo perdió un mes, y lo encontró en el campo militar número 1, estuvo a punto de morir el chamaco de hepatitis, estaba contagiado de hepatitis, y ahí lo encontró un mes después, hasta que terminaron las Olimpiadas, no sé, lo encontró entonces. Tanto que ella, en un desplegado que sacó en el periódico, renunció a ser mexicana y emigró a Australia con los 2 hijos. El caso es que ese tipo de cosas, y además yo trabajaba en el Zócalo capitalino, yo trabajaba en Palacio Nacional, entonces a mí me tocaron muchas cosas ahí, mi mamá también trabajaba ahí. A mí me afectó en ese sentido, ¿no? Como todos los mexicanos. De hecho, a las primeras marchas que hubo, yo fui pero no creas que fui, y lo confieso hasta con vergüenza, no fui porque tuviera la convicción de que tenía que luchar por algo en ese momento, fui porque ya sabes, era de moda ir a la marcha. En fin,
Yo ahí entré a trabajar en 1968, en junio, a la Secretaría de Hacienda. Era estudiante todavía de la universidad. Mi primer trabajo fue de traductor, traducía yo del inglés y del francés al español. Algunas cosas que me encargaban. De hecho, de ahí, cuando todavía no estaba establecido en México el sistema del valor agregado, del impuesto al valor agregado, no, yo traduje muchas cosas y de ahí se empezaron a derivar cuando se planteó el valor agregado, el impuesto acá en México. Porque antes era el 4%, ¿te acuerdas? Que, sí, sí, bueno, sí. tú no te acuerdas porque no habías No, nacido, pero eran los antecedentes del IVA que se del IVA instituye realmente en los 80, ¿no? Ah, pues ahí. El caso es que yo trabajé en la Secretaría de Hacienda del 68 al 76 en el área fiscal de comercio exterior. La dirección se llamaba de estudios hacendarios. De ahí, en el 76, cuando vino el presidente Echeverría, cambió todo lo que era la cuestión comercial y el área fiscal del área comercial en comercio exterior lo mandó a la Secretaría de Comercio. Y ahí estuvimos trabajando en una dirección que se llamaba de aranceles, modificando los aranceles, había precios oficiales en aquella época, y ahí nos tocó hacer todo el cambio de los sistemas de arancelarios a otros sistemas de clasificación arancelaria y luego el sistema de valoración aduanera. Todo eso me tocó, yo ahí trabajé hasta el 91. De hecho, yo trabajaba en el edificio de Cuauhtémoc 80 en el 85, cuando se cayó. Que afortunadamente yo no estaba en la oficina todavía estaba aquí en mi casa porque yo entraba a trabajar a las 8. Pero pues si hubiera sido el temblor un poquito después, pues tú y yo no hubiéramos tenido esta conversación, ¿verdad? Necesito creer que la tuviéramos. No, es una cosa espantosa. Claro. Porque hubo muchos muertos de gente que yo conocía ahí en el 85. Entonces, pues yo estudié economía. Si me preguntas por qué estudiaste economía, no te puedo dar una respuesta absoluta. Yo a veces me pongo a pensar a esta altura de mi vida que yo debía haber estudiado letras o letras españolas o no sé, alguna otra cosa. Pero bueno, estudié economía, me fue bien como estudiante, porque además siempre lo fui. Me fue bien como empleado público porque siempre fui muy empeñoso y trabajé en lo que se debía y siempre fui muy ordenado y mi conducta siempre fue la correcta. Nunca tuve cargos muy importantes, pero el último que tuve, que era en la dirección de subsidios al comercio exterior, yo recuerdo que el director general en esa época nos comentó, nos dijo a la que fue mi jefa y a mí, nos decía, ustedes van a estar encargados de esto porque es un área muy peligrosa, porque los industriales dejaban de pagar miles de millones de pesos que pasaban por nuestras manos en el papel por el hecho de que no pagaban los impuestos a la importación. Nosotros manejábamos un impuesto que se llamaba a las materias primas cuya oferta nacional es insuficiente. Por ejemplo, lámina estañada. Todos los fabricantes de bote de lámina, en México Altos Hornos fabrica todavía, supongo, la lámina estañada, pero no era suficiente para la demanda nacional, entonces tenían que importar, y la importaban a través del subsidio y dejaban de pagar el impuesto, y era muchísimo dinero. Ese es un ejemplo. Y luego también manejábamos otro impuesto que era el que más me gustaba, que era el subsidio al impuesto de exportación de los productores de flores, el impuesto a la importación de los productores de flores de exportación. Entonces era padrísimo porque fue cuando yo conocí producción de flores en los invernaderos y demás, que fue unas inversiones muy importantes que hicieron en los estados de Morelos y en los estados de México y demás. Esta gente que se dedicaba a eso, nada más que ya sabes, los tramposos industriales, claro, querían importar con subsidio un helicóptero que porque el dueño tenía que pasearse por todos los lugares. Digo, ya sabes, ¿no? Para variar. Pedro, pero tú estás hablando de una economía que estaba cambiando, transformándose de ser nacionalista cerrada a lo que veríamos más adelante en los 80s, principios de los 90s, que ya es una economía 100% abierta. Que a mí me tocó este cambio de lo que fue la modificación, porque todo estaba, la importación, todo estaba sujeto a permiso de importación, casi todo. Entonces se trató de hacer con esta política del cambio del arancel por el permiso. Entonces había impuestos muy pequeñitos del 5 y del 10%, pero requerían permiso y la Dirección General de Comercio, en la Secretaría de Comercio, es la que daba los permisos.
Después costó mucho trabajo, porque obviamente eran cotos de poder los que daban los permisos y que querían quitarle ese coto de poder a la hora de establecer aranceles más elevados. Claro que los aranceles eran elevados, pero en muchas ocasiones ahí se empezó a ver que el arancel no era suficiente para proteger a la industria nacional, como por ejemplo con los chinos. Entonces se establecieron otro tipo de mecanismos. Pero yo me acuerdo que era muy interesante el darse cuenta del paternalismo con el que el gobierno protegió a la industria nacional mexicana. Nosotros, yo creo que con este tipo de cambio de quitar los permisos y abrir la economía mexicana a todo el mundo, pues le dio mucho en la torre a la industria juguetera y a la industria de zapatera y a la textil y a la de la ropa. O sea, se le dio mucho, se las vieron muy difíciles porque estaban acostumbrados a que no tenían competencia. Pedro, pero tú como economista, ¿en ese momento justificabas lo que estaba haciendo el gobierno? O sea, ese paternalismo, o digo, obviamente... Yo te voy a decir la opinión que a mí me preocupaba lo que sucedía, porque vimos que le estábamos dando en la torre a muchas empresas, a mucha industria mexicana, pero también se veía venir lo que ocurría en el mundo globalizado y México no se podía quedar atrás, se tenía que quedar encerrado, como una economía cerrada no podía ser. Entonces de pronto se critican mucho este tipo de políticas, pero eran necesarias. Lo que yo sí critico mucho es que de pronto los gobiernos, por un plumazo en un decreto, trabajo de años y años y años lo echan para abajo. Porque así nos pasó, de pronto se viene una pequeña crisis y entonces se vuelve a controlar la importación de todos los productos nacionales y vuelta atrás y otra vez regresar y a ir modificándolo todo esto, ¿no? Eso me tocó a mí cuando yo trabajé en la Secretaría de Comercio. Después yo me salí de ahí, de la Secretaría de Comercio, en el 91 y en el 92 me fui a trabajar con el sector social a una institución que se llamó Empresas de Solidaridad. Este proyecto de la Sedesol, que era tan importante y que existe, se llamaba Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas de Solidaridad, ahora se llama Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas Sociales, para quitarle la palabra solidaridad, que era salinista, claro. Entonces se llama así. Pero era un proyecto en donde hubo mucho latrocinio y hubo mucho dinero mal gastado, pero hubo muchos beneficios para los productores de bajos ingresos, que se les apoyaba con financiamiento para que hicieran empresas. Yo trabajaba en el área pecuaria, forestal y pesquera, y se les apoyaba para que las empresas así fueran trabajando. Gente que no tenía más que la tierra, los ejidos improductivos, y de pronto se les apoyaba, se juntaban en alguna asociación de algún tipo, pero ya sabes, siempre las agrupaciones que eran las que organizaban todo esto eran los que se llevaban la tajada más importante. Claro. Pero Pedro, en este caso estás viendo o tuviste la oportunidad de seguir de cerca la política económica de México en 5 sexenios. Quizá el de Díaz Ordaz nada más te tocó la colita, pero te toca de lleno Luis Echeverría, sí, te toca Miguel José López Portillo y el tiempo que llora, te toca Miguel de la Madrid, hasta la gran apertura que hace Carlos Salinas de Gortari. En ese sentido, para ti, ¿cuál fue el estadista que más te marcó? Mira, yo creo que es un punto de vista que a lo mejor estoy muy criticado por esta opinión, pero yo creo que México vivió en una estabilidad económica y social hasta la época de Díaz Ordaz. Después siento que cuando vino la época de Echeverría hubo muchas locuras en esta actitud paternalista del presidente y de la esposa bailando música regional. Después vino la locura de López Portillo, que yo nunca entendí por qué hizo todo lo que hizo. O sea, de pronto cuando nacionalizó la banca hubo grandes aplausos y resulta que fue un desastre la nacionalización de la banca, porque fue una nacionalización muy rara, ¿no? O sea, se quedó el gobierno con los bancos, luego los vendió en baratijas, ¿verdad? Y al final de cuentas los bancos ahora, los dueños son puros extranjeros, cuando por lo menos en México el banco era mexicano. Los bancos eran los dueños eran mexicanos. Pero bueno, son cosas que suceden. Yo creo que desde un punto de vista, aunque también es muy criticado, el que trató de hacer más por México en estos sexenios fue Carlos Salinas.
también muy criticado, y que si se robó y que si no sé qué. Eso es algo que nunca sabremos bien a bien qué fue lo que pasó, pero trató de que México fuera un país más abierto hacia pues hacia la internacionalidad, ¿no? A que comercialmente fuera un país más abierto y demás. Aquí yo creo que también hubo errores muy serios en cuanto a las negociaciones que se hicieron, y estableció este convenio con los Estados Unidos y Canadá, ¿cómo se llama? El NAFTA. El NAFTA. Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio, con unos negociadores que a lo mejor no estaban al nivel de los negociadores gringos y canadienses. Aquí ya sabes, mandaron a puros chavos de lente de carey y saco de cuadritos, camisa azul clarita y corbata elegante. Y yo una vez estuve platicando con una negociadora gringa que vino, era de origen hispano, y ella me platicaba que los negociadores gringos, que eran viejos lobos de mar, si tenían que negociar en otro idioma, siempre tenían un traductor, porque para que ese traductor experto, ellos entendieran exactamente lo que estaba pasando, porque por mucho que hables un idioma, porque fuiste a estudiar a Harvard, claro, 4 años, no es tu idioma materno. Y entonces me decía, los muchachos mexicanos que mandan a negociar, ni siquiera utilizan el traductor porque se sienten que son, y es que es una actitud muy mexicana, ¿no? Que nos sentimos a lo mejor más de lo que somos. En fin, yo sí creo que Salinas, a pesar de ser tan criticado, trató de hacer las cosas lo mejor que se pudieron, y a lo mejor ahí hubo un parteaguas en donde ya México desgraciadamente no se ha podido. Yo desde que estudiaba en la universidad me decían que estábamos en el despegue al desarrollo, y no acabamos de despegar 40 años después. O sea, es terrible, pero bueno, así es. ¿Y cuál era tu apreciación del empresario mexicano? Porque también te tocó a ti ver cómo el gobierno participaba en todas las empresas. De hecho, creo que era el único país en el mundo donde un centro nocturno era operado por el gobierno. Así y es. Tenía pérdida. O sea, era increíble, ¿no? Y es que el gobierno es muy mal empresario. Exacto, y de repente te toca ver la empresa al 100%, ¿no? Que ya pueden entrar a todo, que tienen que participar, tienen que confrontarse, no solo con los nacionales, con los internacionales. ¿Cómo lo ves eso? Mira, yo me tocó en suerte platicar con muchos empresarios, estando en la Secretaría de Comercio, grandes empresarios de muchas de mucho valor. Y como te digo, el paternalismo con el que se había manejado la economía mexicana, pues les fue dando y minando la economía a las empresas, que tuvieron que ir cambiando a grandes pasos, porque si no lo hacían, pues lo que pasó con muchos, que desaparecieron las empresas. Pero pues los empresarios siempre colaboraron con la Secretaría de Comercio o con el gobierno mexicano porque no les quedaba de otra, porque al final de cuentas pues no es que sea un autoritarismo, pero si se cambia todos los cambios son traumáticos, ¿no? Cualquier cambio tú te cambias de casa y es traumático, porque la mudanza y encontrar nuevamente los vecinos y cómo prender el calentador nuevo. Entonces sí, los empresarios yo creo que les costó trabajo estas transiciones. Perfecto. Pedro, hacemos una pequeña pausa en este segmento y regresamos. Estamos en Tus Propias Palabras. Soy Alejandro Ruiz. Regresamos, amigos. Regresamos a esta plática que tenemos con el economista, y ahora sí, ya vamos a la parte de conductor, Pedro Solar. Pedro, de repente tú te das cuenta que pasas de ser el licenciado Pedro Solar, o el maestro en economía Pedro Solar, a ser Pedrito. El de la tele. El de la tele. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo vives? Muy, muy extraño. Fíjate que yo nunca imaginé que esto iba a pasar en mi vida. Como te decía hace un rato, a mí me hubiera gustado ser actor de teatro. Que no fui. Hice mucho teatro, pero no fue mi profesión en mi vida. De pronto tengo una amiga, que es Carmen Armendáriz, la hija de don Pedro Armendáriz, hermana de Pedro, que de repente, conversando con ella en la vida cotidiana en su casa, o aquí en la mía, o en otras de amistades, ella me decía, un día vamos a hacer un programa de crítica de la televisión, porque me gustaba lo que yo comentaba en relación con lo que ella hacía o con lo que se hacía en la televisión. Que en aquella época nada más había un canal, bueno, una sola televisora, que era Televisa. Y ella ahí trabajaba, y ahí sigue trabajando ahora. De repente un día me habla y me dice, vamos a hacer un piloto de un programa en Televisión Azteca, que presenté el proyecto, y va a ser con Pati Chapoy.
y quiero que vengas. Yo dije, oye, pero pues, ¿a qué horas? Vamos a hacerlo en sábado para que no tengas problema. Y fui. Conocí a Patti, conocí a Juan José Origel y Martita Figueroa, hicimos el piloto. Hay un dicho que dice que el que nada sabe, nada teme. Mira, yo por ejemplo ahorita veo a la cámara porque ya tengo la manía de estar viendo siempre a la cámara en lugar de estar viendo a la persona con la que estoy platicando. A mí me costó un año de trabajo no voltear a ver a Patti, voltear a ver a la cámara para hacer mis comentarios de esta forma. Entonces hicimos el piloto en el 95, en diciembre, y en enero del 96 me habla y me dice, quieren que se haga el programa y quieren que tú estés en él. Y le dije, ok, pero yo trabajo. Me dijo, sí, lo vamos a grabar a las 8 de la mañana para que no tengas problema. Entonces yo me iba al canal a las 7 de la mañana, a las 8 grabábamos el programa, duraba media hora, 8 y media, cuarto para las 9 terminábamos, y yo me regresaba, trabajaba aquí cerca en Empresas de Solidaridad. Todavía ese año 96 completito, trabajé en las dos partes. De hecho, mi trabajo mucho en empresas era salir al campo a ir a ver las empresas. Yo hacía gestión empresarial, a ver las empresas cómo iban y demás. Y mi jefe, que era mi amigo, me dijo, bueno, vamos a ver qué pasa. Haz trabajo de oficina. Y estuve ahí haciendo algunas cosas. En una ocasión en que se grabaron 3 programas, miércoles, jueves y viernes, porque Patti tenía un compromiso, entonces yo hice una comisión y me fui a Veracruz. Llegué, como todas las veces que iba yo con los grupos sociales allá por el sur de Veracruz, por Papantla, llegué con mis portafolios en la casa ejidal como siempre y les dije, yo soy Eliseo Pedrosola y vengo a esto. Estábamos empezando a revisar a ver quiénes eran los participantes del grupo, ya sabes, el presidente, el secretario, el tesorero, y de repente una señora se levanta así la mano y dice, oiga, licenciado, ¿qué usted no sale en la tele? Se acabó mi carrera de economista. Porque ya me fue muy difícil. Claro. En primer lugar, ya no me tomaban en serio de lo que iba yo iba a ver en qué se habían gastado el dinero, a ver si las vacas las habían comprado, a ver si las vacas habían tenido becerros, cuántos litros de leche daban las vacas que les habíamos comprado, si utilizaban correctamente la manga de manejo del ganado, en fin, porque ya me querían hablar de otras cosas y yo pues me engolosinaba también, ¿no? Porque, oiga, que Thalía o que Ricky Martin, pues entonces yo decía, no, cuidado, tenemos que seguir. Lo que yo hacía, no sé, en unas 2 o 3 horas, me costó el doble de tiempo. Después me di cuenta por qué. En estos lugares tan alejados de la civilización, en donde en Veracruz las casas son de varitas y palma, que tienen únicamente 2 espacios, uno donde hacen la comida y conviven y el otro donde duermen, hay una gran televisión. Ahí, claro, pues entonces veían toda la televisión y me veían. Ahí yo cuando regresé esto fue reportado a mi jefe y fue cuando me dijo, bueno, pues tú sigue haciendo trabajo de oficina. Yo en un momento dado le dije, yo fui a hablar con la productora y le dije, oye, pues yo no, ¿qué cosa? Pues yo no sé cuánto va a durar lo de la televisión y mi trabajo peligra. Entonces me ofrecieron trabajo en la televisora. Me ofrecieron trabajo de asesor de la dirección. O sea, tenía yo que ver tele y lo que yo viera y opinara era lo que... Entonces, bueno, todavía trabajé todo ese año en empresas. Mi jefe, que ya falleció desgraciadamente, me dijo, pues espérate que te den ya sabes, el bono y que te den el aguinaldo y ya renuncias. A todo el 96 hice las 2 cosas. Y entonces ya me dediqué lleno a la televisión. Fui diario, porque yo tenía la costumbre, y tengo la costumbre de ir diario a la oficina, sentarme en mi escritorio, como toda la vida lo hice, y en este caso era ver la televisión y hacer un reporte. Y así lo he seguido haciendo hasta la fecha. Trabajar en el gobierno y trabajar en esto que hago. Yo un día le dije a Patti Chapoy que yo sentía que mi desarrollo como persona se había desvalorizado, porque yo sí me di cuenta del valor agregado que yo daba en mi otro trabajo como economista, dando un resultado a una solicitud de un empresario, de una empresa para lo que fuera, para darle a modificarle el arancel o a modificar el precio oficial o el texto de los aranceles o darle los subsidios en el último de los casos, o en empresas de solidaridad, trabajando con los productores de bajos ingresos, apoyándolos con asistencia técnica, capacitación. Yo no la daba la asistencia técnica ni la capacitación, pero yo iba aparejado con estas personas y veía que esta gente que no tenía más que tierra, de repente iba 6 meses después y tenía diferente, plantaban, hacían toda la pradera para que comieran las vacas, en fin. Y yo sentía que en este momento el estar sentado enfrente de una cámara de televisión
platicando de los programas de televisión o hasta de chismes del espectáculo, no tenía tanto valor. Y Pati me dijo, no te creas, porque al final de cuentas nosotros llevamos entretenimiento y diversión al público y es importante. Y es cierto, porque en México si hay cosas, no hay nada gratis más que la tele abierta. Claro. Tienen que comprar su pantalla o su televisión pequeñita, tienen que pagar la luz, o ni la pagan porque se cuelgan por allí, pero lo único que es gratis es la televisión. Entonces, bueno, en ese sentido me conformé y ya lo vi desde otro punto de vista. Me fui haciendo mayor, tengo casi 18 años de trabajar en la televisora, y bueno, al final de cuentas, que yo podía estar ya jubilado del gobierno hace mucho, que de hecho estoy pensionado del gobierno. Ahora lo que hago es seguir productivo en mi vida. Pedro, de alguna manera, ¿qué te ha costado más trabajo, si quieres llamarlo así? ¿Mantener un secreto de Estado como servidor público o mantener un secreto del espectáculo como conductor? Mira, como conductor yo me manejo con una ética personal. Desde luego, no creo que sea ningún tonto y yo sé lo que se puede decir y lo que no se puede decir en la televisión. Obviamente yo jamás voy a decir algo para molestar. Porque no es mi personalidad ni mi actitud frente a la vida. En la época en que yo trabajaba como servidor público, la secrecía era relativa. O sea, yo por ejemplo iba a una junta que era en donde se modificaban los aranceles. Entonces, si un arancel de una solicitud, el arancel era reducido o aumentado dependiendo de la solicitud, o se había eliminado un permiso de importación, o se había modificado un precio de la tarifa, un precio oficial, lo que hacíamos es que en cuanto salía la resolución, pues había que darle respuesta por oficio a esa empresa que lo había hecho. Entonces, realmente el secreto tal vez era la propuesta que se llevaba a la comisión de aranceles se llamaba, y controles al comercio exterior, en relación con la solicitud. A lo mejor el empresario solicitaba que de 20% se bajara a 10 el arancel, y a lo mejor nosotros lo habíamos dejado en 15, por decir algo, ¿no? La propuesta era 15. Entonces tal vez el secreto, pero el secreto duraba muy poquito, ¿no? Entonces yo realmente nunca tuve que guardar muchos secretos durante el tiempo que estuve yo trabajando como servidor público. Y acá en la televisión, pues como todo es, como te digo, a base de, si hay algo que a mí no me gustaría que me dijeran, o que dijeran de mí, pues yo no lo digo en la tele. Y ya. Y tengo esa libertad, porque afortunadamente trabajar con Pati Chapoy te da esa libertad de que de repente a lo mejor quieres decir algo, pregunto, y si no quiero decir algo, pues no lo digo. Pero ¿alguna vez has dimensionado realmente el impacto que tienes tú, lo que te decía Pati Chapoy, en las casas? Y te lo comento, porque en el sector público, es cierto, apoyabas, dabas un servicio, lo hacías bien, y la gente se quedaba satisfecha por el beneficio obtenido. Pero en este caso, tú de alguna manera, desde el momento que estás como en los medios del espectáculo, resulta que estás influyendo en el sector más sensible que hay, que son las mamás que están en tu casa, en sus casas, y que de repente dicen, ya no tengo un conductor ahí, tengo a Pedrito. Sí, que soy como su amigo. Exacto, eres su amigo. Mira, yo te voy a decir que me di cuenta de la penetración que tiene la televisión una semana después de que inició el programa de Ventaneando en el 96. Entramos un 22 de enero al aire y mi cumpleaños es el día 28, y fui a comer a un restaurante en donde hay buffet. Y estaba yo sirviéndome y unas señoras que estaban enfrente de mí, una le dijo a la otra, ese señor sale en la televisión, y teníamos 5 días de salir en la televisión. Realmente es muy importante y es una gran responsabilidad decir las cosas, porque marcas mucho la opinión. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, a mí que mi vida es muy abierta y yo cuento prácticamente todo en el programa de tele después de tantos años, o en los programas de radio que hago de pronto. Por decirte un ejemplo, a mí en el 97 me operaron, tenía yo 50 años y me operaron de la próstata. Me la quitaron porque yo tenía problemas de próstata hace mucho. En México nadie habla de eso. A las mujeres se les dice que tienen que checarse el pecho, que se tienen que hacer el Papa Nicolau. A los hombres no hay una campaña en el gobierno, en el sector salud, donde diga, señor, vaya usted cuando cumpla 40 años y hágase una prueba que es del antígeno prostático, que en los laboratorios más caros cuesta 150 pesos.
porque aparte los hombres no van al urólogo porque la próstata queda en un sitio en donde se sienten violentados por el tacto. Entonces no van. Entonces, claro, a la gente le da cáncer de próstata y se mueren de eso. Porque aparte, como es silencioso, se dan cuenta hasta que el cáncer ya está en los huesos, en la vejiga y demás. Yo afortunadamente en la televisión cuento estas cosas y de pronto siento una retroalimentación a través del correo electrónico y ahora del Twitter, en donde de repente un señor se atreve a preguntarme por este tipo de situaciones. Entonces, yo sí creo que la televisión es muy importante en ese sentido. Nosotros, como me dijo Pati Chapoy, divertimos y entretenemos al público. Obviamente la vida, pues mi vida personal pues se terminó hace muchos años, o sea, yo salgo a la calle y pues saludo y la gente, afortunadamente nunca he tenido una mala actitud de nadie en la calle, porque habrá gente que no le caigo bien. Yo lo veo a través del Twitter, que la gente atrás de un seudónimo dice unas cosas horrorosas, pero pues ni modo, ¿no? Porque tampoco uno es moneda de oro. Ese día que, en una ocasión cuando yo recién empecé a hacer el programa, un día abrí un periódico y había una crítica, porque además la productora en esa época ponía Pedro Sola economista, pues ¿qué tiene que ver, no? O sea, pero ella lo ponía así y llamaba mucho la atención. Entonces yo vi una crítica en el periódico, algo que no les gustaba de mí, me sentí incómodo, porque nunca había pasado en mi vida. Pero también, inmediatamente razoné y dije, bueno, si yo me atrevo todos los días a salir, a sentarme a un programa de tele y decir todo lo que digo, pues no puedo esperar que a todo el mundo le guste, puede ser que a alguien no le guste. Entonces, es muy importante la televisión, sí siento que tenemos una gran responsabilidad como comunicadores a través de la pantalla y pues trato de hacer lo mejor que puedo. ¿A quién admiras, Pedro? En el sector público y ahora en la televisión, ¿a quién te...? Mira, yo admiré muchísimo a un hombre que trabajamos con él por años, porque además a mí me tocó una cosa muy extraña que ocurre en el gobierno. Durante 3 sexenios, 18 años completos, fuimos los mismos. Nada más nos íbamos moviendo en el escalafón hacia arriba, un grupo de trabajo que se terminó cuando Salinas de Gortari, pero todos los demás presidentes, entonces nomás no sé, el que era subdirector fue director general y el que fue director general después fue secretario o subsecretario y luego secretario de comercio. Entonces realmente yo admiré mucho a un jefe que tuvimos que se llamó don Luis Bravo Aguilera, que era un tipo tan claro, tan preciso, toda esa gente con la que yo trabajé tantos años. Yo lo admiré mucho también a un hombre que hasta me dirigió una tesis que nunca pude terminar, luego tuve que hacer otra, porque él se fue a una beca, licenciado Rafael Castro García. Mi jefa de muchos años, Alicia Sardoni, que le perdí la pista, sé que ahora vive en el norte del país, que también era una mujer genial. Ese tipo de gente de la época del sector público, yo los admiré mucho, trabajé muy cerca con ellos. Y acá en donde estoy, a la persona que más admiro y de repente la critican mucho, pero mucha gente la quiere mucho, es a Pati Chapoy. Porque ella no nada más es la jefa, es una gran comunicadora. Yo el día que la conocí, a mí se me fue el aire. O sea, el día que de repente vi que venía, yo estaba esperando con la producción para hacer el piloto de Ventaneando y venía ella caminando con Juan José Origel y con Marta para hacerlo. Y de pronto pues te quedas un poco impresionado después de verla tanto tiempo en la televisión y de repente verla ahí. Pero ella, y con una actitud muy de ella, hola, ¿cómo estás? Me empezó a hablar de tú, yo le hablaba de usted, me dijo, no me hables de usted, me costó mucho trabajo no hablarle de usted. Le hablaba de tú en el programa, pero en la vida le hablaba yo de usted. Y nos hicimos buenos amigos y nos hicimos, pues, como familia, ¿no? O sea, yo realmente le tengo un cariño muy especial a ella y una admiración, porque a lo mejor tiene algunos defectos de personalidad, pero son mínimos en comparación con todas las virtudes que tiene. Y por lo de, es una mujer que además no nada más conduce un programa, sino que tiene un puesto muy importante y clave dentro de la estructura de arriba de la televisora. Eso es lo que te iba a decir. De alguna manera con ella has aprendido un liderazgo distinto de lo que era el sector público. Así es. Pero, hablando de eso, ¿cuáles son las características que a ti te gustan del liderazgo y que quizá también has transmitido tú a otras personas? Fíjate que se habla mucho de liderazgo y últimamente, yo cuando era joven no se hablaba y hay conferencias de liderazgo,
yo realmente, yo no me considero líder, tampoco me considero manada, pero me siento algo intermedio. O sea, yo necesito a alguien que me guíe siempre en lo que voy a hacer en la vida. A pesar de la edad que tengo, durante la época que fui joven y que tuve a mis papás, tuve la suerte de tener una abuela extraordinaria, a una madre fabulosa, con la cual ella estuvo viuda 20 años y yo viví con ella 20 años y yo disfruté mucho de mi mamá porque era una gran conversadora, una mujer inteligente, con cultura, muy simpática. Entonces, yo sí requiero de... Hay gente que tiene esta capacidad de liderazgo y hay otras personas que no lo tenemos. Yo siento que yo no soy líder. Tal vez puede decir, no, es que es líder de opinión en la tele. Bueno, pues por lo que digo. Pero yo lo que digo siempre es muy light, trato de dar una opinión objetiva, trato de hablar buen castellano, me molesta mucho cuando la gente no habla bien el español, cuando escribe, que no escribe con buena ortografía, todo eso que es algo tan importante en la vida. Por eso hay correctores de estilo para los libros, porque el escritor pues escribe a su gusto y ya el corrector le va modificando toda la estructura. En fin, pues eso es lo que yo creo. Acá tenemos líderes. Patti es una gran líder. De hecho, es a la que yo reconozco directamente encima de mí en cuanto a mi trabajo en la televisora. Y bueno, luego pues está la gente, el director general y el presidente del Grupo Salinas, que esos pues, son los líderes en general de la empresa. Pedro, en este caso, como cuestión personal, ¿qué te ha costado más lágrimas? ¿Trascender como economista o trascender como conductor o figura pública en el espectáculo? Pues fíjate que yo te puedo decir que lágrimas no me ha costado nada. Yo como economista hice mi trabajo, fui buen estudiante y fui buen empleado, burócrata durante los 27 años que trabajé como todo. Y acá en la televisora, como todo se me ha ido ofreciendo como en una bandeja, porque yo no pedí entrar a trabajar ahí, yo no busqué estar en este programa que ha sido tan exitoso, yo no busqué sentarme y ser amigo de Patti Chapoy, o yo tampoco busqué ser tan aceptado por el público. Yo le caigo bien al público, por eso sigo ahí, a pesar de que tenga la edad que tengo, sigo ahí sentado porque el público le gusta lo que digo. Y porque si se hace un estudio de mercado en relación con el programa, salgo siempre muy bien librado. Esa es una suerte. Entonces, como te digo, lágrimas pues no me han costado en la vida profesional. Lágrimas me ha costado la enfermedad y la muerte de mi papá y de mi mamá, pero esas son cuestiones naturales. Claro. Pero ¿sabes qué es increíble? Y te lo digo, antes de venir para acá, tuve oportunidad de buscar algunas cosas en internet. Por cierto, creo que te vi en una telenovela o en una escena de La Telaraña con Jacqueline Andere, me parece. No, se llamaba la hora marcada. La hora marcada, sí. Que Carmen Armendáriz era la productora. Que tú eras chofer, eso sí yo me acuerdo. Y estaba viendo chofer de Jacqueline Andere. Y además busqué algunas opiniones con otras personas y me decían que tu imagen era, perdón que lo diga, era como tener al abuelito en Así casa, es, ¿no? Exactamente. Porque quizá con estos tiempos de desintegración familiar o como gustes sin llamarle de alguna manera, tú has llegado y a través de la televisión has dado pautas de cariño, de afecto. Así es. En la familia. Y eso es algo que es impresionante. Es impresionante. Como te digo, yo nunca he recibido una mala actitud de nadie en la calle. Al contrario, la gente me ve y bueno, como si fuera yo el abuelito. No tanto en la Ciudad de México, es increíble como es fuera de la Ciudad de México, en diferentes partes del país y hasta en el extranjero que me encuentro algún mexicano. A mí me ocurrió una cosa muy rara porque fui en un crucero por allá por el Mediterráneo y fuimos a Roma y entonces andaba yo con mis sobrinos y unos amigos ahí en el Vaticano y de repente una señora que se me acerca, me abraza y me dice: esto es un milagro, encontrármelo aquí en la catedral, en la Basílica de San Pedro. Digo, no es para tanto, no es para tanto, ya me daban ganas casi de dar bendiciones. Claro. Pero sí, de pronto, para mí, sí es un orgullo ¿sabes qué es lo que me pasa? Que yo, a pesar de estar tanto tiempo en la televisión, al final de cuentas, no me siento como esta figura que podría provocar tantas cosas. Yo, no es falsa, pero la verdad es que yo soy Pedro Sola, ahora soy Pedrito de la televisión, y estoy feliz, porque yo soy feliz con mi vida, siempre he sido muy feliz con mi vida. Entonces, como te decía yo, hace rato me preguntabas de las lágrimas,
Pues no, o sea, en mi vida no ha habido lágrimas porque siempre ha sido, cuando viví de niño con mi familia fue fantástico, cuando viví en la escuela fue muy buena, siempre fui buen estudiante, nunca tuve problemas con los maestros ni con los compañeros, y así ha sido, yo nunca he tenido problemas con nadie. Entonces eso es padrísimo, y tengo 66 años. Fíjate que cuando estábamos preparando la entrevista estábamos viendo cuáles eran los personajes de alguna manera que marcaban la tradición familiar de ver la televisión, ¿no? Y curiosamente salía la imagen de Sara García como la abuelita, salía la imagen de Graciela Mauri como Cristina, la eterna niña del mundo de juguete, salía la imagen del Chavo, que es con el que crecimos todos, y no se habla en Centro y Sudamérica, al triple, ¿no? Y curiosamente las nuevas generaciones ya te ubican a ti. Sí. Entonces dices, ah, caray, pues qué padre, ¿no? Y quizá nunca te percataste de esto. Sí, hay jóvenes que de repente me dicen, yo empecé a ver Ventaneando cuando era niño. Y sí, porque si tenemos casi 18 años en la televisión, 17 años y medio, pues los jovencitos que tienen 20, pues tenían 3, ¿verdad? Sí. Cuando empezaron a ver la televisión. Pero lo veían porque estaban sentados con la mamá o con la abuelita, y entonces, desde entonces, no es nada más que yo les caiga bien a las señoras. Los señores a veces son un poco más tiesos, ¿no? Y cómo le va a pedir su celular. Pero al final de cuentas, pues, también les caigo bien. Y eso es lo que me gusta y lo agradezco. Fíjate, antes de irnos a la última pausa, platicando con ellos, uno de los que estaban ahí me comentaba, yo perdí el miedo a bailar cuando vi a Pedrito bailar en, no me acuerdo en qué programa. Sí. Dije, si él puede bailar, claro, aunque haga chucu, 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 ¿por qué yo no? Mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo afortunadamente no le tengo miedo a nada, ni me da vergüenza nada. Algo que me ayudó muchísimo para poder librarme de ciertos temores a ciertas cosas fue el teatro. Subirte a un escenario, realizar un personaje arriba del escenario en donde muchos ojos te están viendo, te vas eliminando este tipo de cosas. Yo, al final de cuentas, la televisión pues es un escenario en donde mucho más grande que un teatro porque te ven millones de personas. Pero pues a mí no me da vergüenza, porque al final de cuentas, aunque haga el ridículo le cae bien al público. Y obviamente a lo mejor por ahí alguien me critica, pero qué bueno que me critique porque eso significa que por lo menos algo pasó por su mente a la hora que vio que yo hacía algo en la televisión. Perfecto, regresamos en un momento, damos por concluido este segmento de En tus propias palabras. Volvemos a ver. Amigos de tus propias palabras, bueno, pues ya estamos llegando a la última etapa de este programa. Nuevamente agradecemos al economista, maestro, conductor y carismático Pedro Solá. Muchas gracias. Pedro, aquí hay algo que me llama mucho la atención. Tú, cuando lo buscaste, llegaste a ser un buen servidor público. Sí. Cuando no lo buscaste, llegas a ser un excelente conductor y una imagen pública. ¿En algún momento te ha pesado? Fíjate que no. Yo entré a la televisión sin saberlo. Nunca lo pensé que iba a entrar a la televisión. De repente me invitan, voy, como te decía hace un rato, y ahí estoy. Me divierte mucho. Yo te puedo decir que en estos tantos años de estar en la televisión, he ido en todos los estados de ánimo y en todos los estados físicos. Afortunadamente tengo buena salud, entonces nunca he faltado por enfermedad, excepto cuando me han operado de la próstata, de la vesícula, de un jalón de cara que me di, una vez que me operé los ojos para que no quedara yo como perro San Bernardo. En fin, es cuando he faltado. Pero he ido con mi mamá moribunda en el hospital, he ido con dolor de estómago, he ido con dolor de cabeza, he ido pues con un estado de ánimo no tan bueno. Pero en el momento en que yo me siento a empezar a preparar el programa, leo mi guión y se prende la cámara, tal parece como si hubiera un cambio absoluto en mí, y desde luego me esfuerzo porque las cosas salgan bien, pero sale. De alguna forma, el público no tiene la culpa de lo que a uno le pasa. Entonces el público lo que quiere ver es algo por alguna razón, que en este caso es porque quieren saber la noticia del espectáculo, se quieren divertir con algo gracioso que ocurre en el programa. Entonces, yo trato eso. A lo mejor ya termina el programa y al rato ya me siento otra vez como me sentía antes de empezar, pero así es, y la televisión así es. Entonces, a mí me ha hecho muy feliz esto. Pedro, si no mal recuerdo, estás diciendo que llevas 17, 18 años, se me fue el número.
en el programa Ventaneando. Así es. Yo creo que más de 18 conductores te han pasado, quizá no, los únicos que son inamovibles ha sido Pati Chapoy y tú. Hemos estado varios, sí. Pati y yo somos los originales. De los más antiguos es Daniel. Estuvo Marita Figueroa, Mónica Garza, Aurora Valle, Inés Gómez Montt. Y ahí estamos. No ha habido mucho movimiento de Atala, que ahora volvió después de que estuvo mucho tiempo fuera de Juan José, él estuvo poquito tiempo, él estuvo todo 96 y mitad del 97. Cuando Juan José se fue, hubo ahí un pequeño bache en el programa, pero la gente que trabaja en Televisión Azteca es muy profesional. Entonces se fue Juan José y se llevó a la producción. Y se fue Carmen Armendáriz con todo su equipo, y de un viernes para un lunes se tuvo que sacar el programa con gente que se fue sacando de otros programas y les dijeron, vénganse a trabajar acá a hacer Ventaneando. Todo el mundo dijo que sí, porque Ventaneando además en ese momento era el programa con más éxito de la Televisión Azteca. Pero si vemos el programa que todavía lo hizo la producción de Carmen, y el siguiente programa que fue un lunes, eso fue un viernes, el lunes que ya lo hizo otra producción, yo creo que el público no se percató de absolutamente nada. Porque sentados ahí pues estábamos todos menos Juan José, y estaba Pati, a lo mejor Pati un poco desencajada porque sabía lo que estábamos pasando, pero el público no lo notó. Y eso es bien importante, que tenemos una actitud, tratamos de ser lo más profesional que se puede, y tenemos el apoyo de la empresa absolutamente, y Pati obviamente con el lugar tan importante que pertenece ahí en esta empresa, y yo con ella de lado. De repente cuando salimos así a comer o a platicar, que estamos, me dice, pues aquí seguimos, Pedrito, pues aquí seguimos, Pati, sí. Y aquí seguimos hasta que se pueda. Pedro, y a la distancia, si te dijeran, bueno, vamos a combinar las dos, vamos a combinar tu parte de servicio público con tu parte de conducción y esta labor social, espectáculos, etc. Si te dijeran, oye, vas a conducir un programa de empresa de solidaridad social o el nombre que quieras, en favor de los municipios, en favor de los ejidos, ¿cómo buscarías hacer ese programa especial para que fuera aceptado por todos y todos le echaran ganas? Pues mira, primero tendría que ponerme a estudiar y aprender mucho de lo que iba yo a hablar, porque pues obviamente no nada más así a tontas y locas lo iba a hacer. El problema aquí sería que el público me creyera, porque yo tengo una imagen pues muy del medio del espectáculo, muy de las telenovelas y de los artistas. Yo, por ejemplo, yo siento que yo lo podría hacer, pero yo no sé si el público me creyera si yo me sentara un día en un noticiero y les platicara de la política. Que bueno, al final de cuentas sería lector, ¿no? Porque ya ves que luego los conductores de los programas de televisión, de los noticieros, lo que hacen es leer la noticia en un prompter. Pero que al final yo si me dedicara, podría hacerlo, no creo que sea tan tonto como para no tener una opinión personal y poder hacer algún comentario muy, muy mío. Sí, pero fíjate que hay algo que quizá la gente no sepa y ahorita lo estamos viendo y lo estamos demostrando. Tú eres un hombre que ha leído, que ha estudiado, todos los días, que tiene el compromiso, quizá ya no activamente con su carrera, pero sigue siendo el economista, la persona que analiza las situaciones, y si bien está ahora en el espectáculo, perfectamente podría seguir, o sea, aunar las dos situaciones. Me tendría que poner a estudiar, y desde luego lo haría como hago todo en la vida. Y te lo comento porque hay algo importante en esto. El hecho de que estés ahorita en los medios es un aspecto aspiracional. Hay gente que te cree y hay gente que aspira a decir, oye, yo quiero ser como él, tener esa sensibilidad en la vida, en lo profesional, en lo personal. Y eso es muy agradable, ¿no? Llegan muchos jovencitos ahí de las universidades que estudian comunicación. Los pasean por todo el área, por toda la empresa. Y de repente me buscan para que yo platique con ellos. Yo lo primero que les digo a los estudiantes de comunicación es, estudien mucho, lean mucho, infórmense mucho, pero sobre todo tengan en mente que Pati Chapoy nomás es una, porque todos quieren entrar a trabajar en espectáculos, porque todos tienen ganas de sentarse a que salir en la televisión. El periodismo es el periodismo político y la nota roja y el de deportes y el periodismo escrito y los periódicos y los programas de radio y la televisión, pero tienen que saber que es un gran abanico de posibilidades los muchachos que estudian comunicación, y no es nada más sentarse, porque muchos llegan con la idea de que quieren ser
como Pati Chapoy sentarse a hablar como ella. Pues no. No, se les olvida la trayectoria que tienen. Exactamente, ¿no? Y aparte que Y el día a día. Es que, y además que cada quien tiene su personalidad, cada quien tiene, como tú dijiste hace un rato, yo tengo la suerte que le caigo bien al público. También tengo la suerte, al final de cuentas, que la cámara me quiere. Digo, que a la edad que tengo, pues yo trato de vestirme siempre lo mejor que puedo, pero ya soy un hombre mayor. Hay gente que la cámara no lo quiere, simplemente lo viendo con los actores o las actrices. Ves una actriz preciosa en la televisión y de repente volteas y la ves en persona y pues no era tan bonita. O al revés, ¿no? Ahora, la televisión también distorsiona. Ves a las actricitas hermosas, delgaditas, y a la hora que las ves son un hueso. Entonces, ay, ¿qué le pasó? Le dio anorexia a esta pobre. Pues es que para verse en la tele bien, tienen que estar así de flaquitas. Y los hombres tienen que, pues, nos ponen el maquillaje. Ahorita no tengo maquillaje, ¿eh? Nos ponen un mango así para que se nos proteja taparnos la arruga y taparnos la mancha. Bueno, pues así es. La televisión es mágica y es fantástica. Pero ya para concluir, 3 preguntas que te haría. Primero, ¿tú has tenido la oportunidad de tratar con empresarios? ¿Has tenido oportunidad de ser parte de una empresa? En este momento no es la etapa más bollante, más agradable para los empresarios. Nos cuesta mucho trabajo desarrollarnos. ¿Qué sugerencias les darías? Pues hay que seguir trabajando. O sea, de hecho, irse acoplando a las modificaciones del mundo, de la economía, de la política económica y de la política monetaria, y pues esforzarse y esforzarse. Pero también una cosa que yo sí les quiero decir a los empresarios es que piensen en que el valor más importante que tienen las empresas es el valor humano que tienen. Desgraciadamente en esta época de la automatización, pues los empleados van quedando fuera, ya no hay secretarias, porque ahora todo el mundo tiene una computadora enfrente. Entonces ya no hay secretarias. Que yo aprendí a trabajar con una secretaria a la cual yo le dictaba la taquigrafía, o le dictaba directo a la máquina, o le escribía a mano para que ella lo transcribiera en su máquina. Ahora ya esas cosas ya van pasando de moda. Entonces, que los empresarios desde luego se esfuercen por salir adelante y por que en su relación costo-beneficio, pues que el beneficio sea el máximo, pero que no se olviden de los empleados. Perfecto. La segunda pregunta, y esto sí es un poco más personal. Nosotros somos un medio joven, te lo digo, somos una televisión para dar herramientas a la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Qué nos sugerías que hiciéramos o que no hiciéramos? Pues mira, yo lo que creo que como la televisión es tan importante, yo creo que siempre hay que ser muy sinceros en lo que les dices y no crear falsas expectativas en cuanto a lo que puede ser el devenir del desarrollo de la empresa. Si se considera que hay, porque tal vez los empresarios tengan muchas ideas de lo que quieren hacer, pero que estudien el mercado de lo que van a empezar a desarrollar para que las cosas sean bien. Uno ve estas cadenas de restaurantes que hay por toda la ciudad, el Vips, por ejemplo. Aquí alrededor de mi casa hay 1, 2, 3, 4. Pues seguramente porque se hizo un estudio de mercado, porque tú vas al restaurante y siempre hay gente. Entonces hay que hacer unos estudios, hay que gastarle un poco en ver qué es lo que realmente el mercado les va a ofrecer para que ellos puedan desarrollarlo. Muy bien. Y el último punto es una pregunta sacramental en este programa, pero vale la pena escucharte. Economista, conductor Pedro Solá, en tus propias palabras, ¿quién eres, Pedro? Pues mira, yo soy un ser humano que ha sido muy feliz en la vida. He tenido la suerte de que las cosas me hayan ido saliendo bien. No soy ni más ni menos que nadie. Creo que tengo una inteligencia normal, con un coeficiente intelectual normal, promedio. Tuve la suerte de que mis papás fueron gente inteligente y con cultura y que se esforzaron por darnos a mis hermanas y a mí una buena educación, fomentarnos el estudio, el gusto por el estudio, el gusto por la lectura, la moral, una moral no religiosa estricta, pero con una moral de no relajar la moral. No soy vicioso, ni bebo, ni fumo, procuro llevar una vida decente y correcta y de esta forma me cuido la salud, porque también eso es bien importante. De repente uno cree que ignorando los síntomas de un daño físico se van a desaparecer. No, si un día les duele la cabeza y al día siguiente les vuelve a doler, vayan al doctor, a lo mejor tienen la presión alta,
a lo mejor tienen un poco alto el azúcar, nunca se sabe, ¿no?, qué tienen, pero hay que estar cuidando. Yo creo que eso es lo importante, ¿no?, estar muy al pendiente, pero sobre todo estar muy al pendiente de los demás. Y otra cosa que yo creo que es muy importante, yo tengo una pequeña, mi familia es muy pequeña, pero yo creo que la familia es lo más importante que hay en la vida del ser humano. Perfecto, Pedro. Pues mira, sé que te van a ver muchas mujeres en sus casas, señoras en sus casas, jóvenes en sus casas. Algo que quieras decirle a los jóvenes que ya están tachados de ser ninis, cuando creo que les hemos negado algunas oportunidades importantes, y sobre todo a las mujeres que están en sus casas, que muchas veces son las grandes héroes, ¿no? Sí, son las heroínas de las casas, ¿sí? ¿Qué les dirías a ellos dos de forma especial? A los jóvenes que estudien, que no quieran ser médicos, abogados o ingenieros. Hay muchas cosas que hacer en este México tan vapuleado últimamente, y que estudien mucho para que consigan un trabajo correcto y remunerado. Ojalá y fuera muy bien remunerado para que les alcance para su vida cotidiana. Y a las señoras que están sentadas en su casa, pues si eso es lo que les gusta, estar en su casa, pues que se dediquen a su marido, a sus hijos, que les den una muy buena educación, que les inculquen buenos sentimientos, una moral correcta, el gusto por la lectura, el gusto por las cosas buenas, y que sean felices, ¿no? Y si tienen que salir a trabajar, las mujeres trabajan el doble, porque los hombres somos unos baquetones y nomás nos dedicamos a trabajar afuera y venimos a las casas. ¿Te has fijado que de repente la mamá le dice a la hija que llega de trabajar: atiende a tu hermano? Claro. Y el hermano está de flojonazo ahí nada más sentado. No, señoras, atiéndanse ustedes primero. Claro. ¿Les puedo dar un correo electrónico? Por favor, Pedro. Mi correo electrónico personal es psolamur, psolamur, porque soy Pedro Solamurillo, psolamur@hotmail.com. Escríbanme, yo aquí me siento en mi computadora, y a todos ustedes, el que quieran, yo les contestaré. Muchísimas gracias, Pedro. Al contrario. Pues ha sido, la verdad, un placer estar aquí. La producción te lo agradece mucho. Somos un medio joven dedicado a las micro, pequeñas y medianas empresas, pero créeme que el hecho de tener una personalidad como tú en este medio representa mucho para nosotros en lo personal y en lo profesional. Estoy a tus órdenes. Gracias. Gracias, amigos. Soy Alejandro Ruiz. Esto ha sido En Tus Propias Palabras y estaremos en contacto. Hasta luego.